Michel Foucault, el poder, una bestia magnífica. La seguridad y el Estado, la tortura es la razón. Foucault nos habla sobre la idea del poder, dominación y sexualidad por medio de un concepto completamente diferente. Empieza desarrollando el concepto de locura surgido en las ciudades europeas entre los siglos XVI y comienzos del siglo XVII, y cómo cambió la percepción acerca de esta misma, organizándola como una enfermedad mental, y cómo al mismo tiempo se comenzó a aislar a los locos al margen del sistema general de la sociedad, a ponerlos aparte, a no tolerarlos como familiaridad de la vida cotidiana, a no soportarlos verlos circular así, mezclarse en la vida de toda la gente. Y entonces se los aisló en una especie de gran encierro, que afectó no solo a los locos, sino también a los vagabundos, los pobres y los mendigos. Un mecanismo de segregación social en el cual los locos quedaron atrapados, y poco a poco en este régimen definió para ellos un lugar específico, y de ahí salió el hospital psiquiátrico moderno, el hospital que funcionó en gran escala a lo largo de toda Europa en el siglo XIX. Hace una relación de este entorno en el psiquiátrico con su contraparte, el mundo como lo conocemos, estableciendo las paredes de la sociedad, sus reglamentos, hábitos, restricciones, coerciones y la violencia que se puede encontrar. Establece el pensamiento médico como una manera de percibir las cosas. Se organiza alrededor de la norma, que a diferencia del pensamiento jurídico que distingue lo lícito y lo ilícito, el pensamiento médico distingue lo normal y lo anormal. Busca también asignar medios de corrección, los cuales son medios de transformación del individuo, toda una tecnología del comportamiento del ser humano que está ligada a este fin. Cuando hay que ocuparse de un criminal, la cuestión es al punto saber si no está loco, cuáles son los motivos psicológicos por los cuales ha cometido su crimen, los trastornos que experimentó durante su infancia, las perturbaciones de su medio familiar. Las cosas se psicologizan de inmediato, es decir, medicalizarlas. Entendemos la medicalización como la normalización. Se crea una especie de jerarquía de individuos capaces o menos capaces, el que obedece a una norma determinada, el que se desvía, aquel a quien se le puede corregir, aquel a quien no se le puede corregir, el que puede corregirse con tal o cual medio, aquel en quien hay que utilizar tal otro. Todo esto se toma en consideración de los individuos en función de su normalidad, y esto es uno de los más grandes instrumentos de poder en la sociedad contemporánea. También nos habla de cómo el derecho que diferencia lo permitido, lo prohibido no es de hecho más que un instrumento de poder, en definitiva bastante inadecuado y bastante irreal. Y todo esto está profundamente ligado al desarrollo del capitalismo, ya que esto no fue posible solucionarlo con un sistema de poder político en cierta forma indiferente a los individuos. Si se aspira a tener una sociedad de tipo capitalista, es decir, con una producción que fuera lo más intensa posible, lo más eficaz posible, en cuanto a la división del trabajo, es necesario que haya personas capaces de hacer esto y otras de hacer aquello. Se necesita el miedo para que movimientos populares de resistencia, de inercia o de rebelión no alteren este orden. Por ende, se necesita también la vigilancia precisa y concreta sobre todos los individuos. Es aquí donde vemos estas relaciones de poder, aquellas que el Estado ejerce sobre el individuo, aquellas que un padre ejerce sobre otros miembros de la familia o las que un dueño ejerce en su fábrica sobre sus obreros. También hablamos de estas relaciones de poder en la sexualidad, ya que el secreto del hombre está en esta, y este se convierte en un objeto medicalizable donde hasta la fecha sigue siendo un tabú en muchas personas. Muy a pesar de su complejidad y su diversidad, esas relaciones de poder logran organizarse en una especie de figura global. Se puede decir que es la dominación de la clase burguesa o de algunos de sus elementos sobre el cuerpo social. Digamos que esa clase las aprovecha, las utiliza y las modifica. Trata de intensificar algunas de esas relaciones de poder, o al contrario, de atenuar algunas otras. Un entrelazamiento de relaciones de poder que en suma hace posible la dominación de una clase social sobre otra, de un grupo sobre otro. La relación de un Estado con la población se da en esencia bajo la forma de lo que podríamos llamar pacto de seguridad. Y es que el sistema capitalista pretende luchar contra la criminalidad, eliminarla por medio de un sistema carcelario que no hace justamente más que producir, lo cual parece contradicción, ya que el criminal producido por la prisión es un criminal útil para el sistema, por eso es manipulable, está constantemente sometido a una presión económica y política.
Podemos decir que los movimientos revolucionarios solo tienen éxito y alcanzan su pleno efecto histórico en la medida en que se ligan a movimientos nacionalistas. Esta ley hace del nacionalismo la condición de una dinámica histórica de masas en el siglo XX. Vale para el terrorismo como para cualquier otra forma de acción. Es indudable que este pacto de seguridad no puede ser del mismo tipo que el sistema de legalidad. El Estado que garantiza la seguridad es un Estado que está obligado a intervenir en todos los casos en que un acontecimiento singular, excepcional, perfora la trama de la vida cotidiana. De golpe, la ley se vuelve inadecuada y, en consecuencia, hace falta esa suerte de intervenciones cuyo carácter excepcional, extralegal, no deberá parecer en absoluto un signo de la arbitrariedad o un exceso de poder. Esa es la omnipresencia del Estado. La vocación de este mismo es ser totalitario, es decir, tener en definitiva un control exhaustivo de todo. Un Estado totalitario, en sentido estricto, es un Estado en el cual los partidos políticos, los aparatos de Estado, los sistemas institucionales, la ideología, se funden en una especie de unidad que se controla de arriba a abajo, sin fisuras, sin lagunas y sin desviaciones posibles. Las sociedades de seguridad que están en proceso de formación toleran por su parte una serie de comportamientos diferentes, variados, en última instancia desviados y hasta antagónicos entre sí, con la condición, es cierto, de que se inscriban dentro de cierto marco que elimine cosas, personas y comportamientos considerados como accidentales y peligrosos. Esta delimitación del accidente peligroso corresponde efectivamente al poder. Todo esto nos lleva a la idea de que la prisión produce criminales, el manicomio locos y la clínica enfermos, ello en interés del poder. Al final, Foucault nos dice que tenemos que empezar de nuevo y preguntarnos a partir de qué se puede hacer la crítica y análisis de nuestra sociedad y del estado en que nos encontramos, ya sea socialista o capitalista.